Bueno, bienvenidos a esta charla, una de las primeras charlas que vamos a tener en nuestro Festival Nacional de Cine de Luján. Estamos aquí con el autor e investigador de cine, Lucio Mahfoud, quien escribió algunos libros editados por el Festival de Mar del Plata con respecto a investigaciones realizadas sobre la época del cine mudo en Argentina, puntualmente uno de sus libros sobre directoras y guionistas de principio de siglo y su libro más reciente sobre la realizadora y productora René Oro. Así que bueno, bienvenido Lucio, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, tengo algunos disparadores como para arrancar la charla. No sé si antes querés decir alguna palabra o dar un poco de panorama con respecto a algo. No, arranquemos la charla. Una de las primeras preguntas que te queríamos hacer acá con el colectivo de realizadores es sobre tus estudios y los comienzos, ¿no? Cómo uno paulatinamente empieza, puede ser un curioso y luego cómo se va formando en esto de la investigación histórica. ¿Cuáles son esos primeros pasos, digamos? Bueno, el tema con la investigación sobre el periodo mudo argentino, donde había muy poca información sobre ese periodo de la historia del cine, surgió a partir de una beca que gané en Biblioteca Nacional en el año 2008, planteando la idea de que había que relevar, hacer un catálogo de películas argentinas entre 1914 por lo menos y 1932. A partir de esa beca empecé ese trabajo de investigación, que después gané otra más en Biblioteca Nacional. Alrededor de 15 años fue el trabajo ese, en realidad, donde estuve tratando de recuperar toda información sobre el cine de ficción en Argentina durante la década del 10 y del 20. El gran problema que tenemos cuando trabajamos con ese periodo es que la mayor parte de las películas están perdidas. Entonces, cualquier información que encuentres ya es casi un acontecimiento. No sé, una foto que queda, es la única huella en un periódico, es la única huella que queda de una película. Entonces, todo ese trabajo de investigación lo fui realizando en ese lapso de tiempo, consultando diferentes publicaciones, ¿no? Por un lado, revistas de cine. Por suerte, en varias bibliotecas o hemerotecas se conservan revistas de cine del periodo mudo argentino. Por ejemplo, en la biblioteca donde yo trabajo, que es la biblioteca del INCA, del ENERC, tenemos la única colección en el mundo de la revista Excelsior, que es una revista semanal de cine. Es la más antigua editada en Buenos Aires. Es una revista que va desde el año 14 hasta el año 45, más o menos, luego con otro nombre llamado Film, con un cambio de denominación. Y es una revista que estaba destinada, por ejemplo, a los exhibidores, a los distribuidores. Entonces, todo aquel productor que necesitaba, o que estaba haciendo películas nacionales, necesitaba publicitar en esas revistas. Entonces era una fuente privilegiada para ir reconstruyendo todo ese periodo. Después hay otras revistas como Imparcial Film, Excelsior, o Imparcial Film está más destinada al espectador general, al espectador común, no tanto al gremio cinematográfico. Y eso también te permite otra perspectiva sobre el cine de ese periodo. Pero también consulté muchos periódicos, revistas culturales, tipo Caras y Caretas, o diarios como La Nación, La Prensa, el diario Crítica, donde apareció muchísima información que no estaban en esas revistas. Y a partir de todo ese conglomerado de data que fui encontrando, me llamó la atención la cantidad de películas realizadas por mujeres, o sea, por directoras y guionistas, en el periodo mudo, en comparación con las primeras décadas del sonoro. Es decir, pensemos que el primer largometraje de ficción realizado por una mujer en el periodo sonoro recién fue realizado en 1960. Es decir, una directora llamada Vlasta Lab, que se había formado dentro del cine industrial, donde había llegado hasta la asistencia de dirección, pero nunca había podido dirigir una película dentro del sistema industrial. Recién cuando ese sistema colapsó, cuando el cine de estudios en Argentina colapsa económicamente, Vlasta Lab pudo filmar una película. O sea, dentro de esa estructura, dentro de ese engranaje industrial, la mujer no tenía posibilidad de dirigir películas. A veces encontrás alguna excepción, alguna guionista, ¿sí? Pero son excepciones.
En cambio, en el periodo mudo, por las particularidades, si se quiere, de la producción cinematográfica en esa época, donde no había una industria, el cine mudo no logró constituirse en una industria, aunque tuvo una producción importante, fue uno de los más importantes de América Latina por la cantidad de películas y también por la trascendencia histórica que tuvieron algunos de sus films. Pero bueno, a partir de esta situación llamativa de que haya directoras y guionistas en ese periodo, volqué toda esa información profundicé sobre esa investigación para realizar este primer libro que es Entre preceptos y derechos, que es donde trabajo el cine de ficción realizado por mujeres, no todo, sino gran parte, todavía hay más para descubrir o para profundizar. Es el cine de ficción realizado por directoras y guionistas entre 1915 y 1933. Hasta este libro se pensaba en general que la primera directora en el cine argentino, en el periodo mudo, era una actriz teatral y cinematográfica llamada Emilia Saleni, ¿sí? Que había dirigido la supuesta primera película infantil de nuestro cine, que se llamaba La Niña del Bosque, que era una suerte de adaptación de Caperucita Roja, ¿sí? Y luego realizó otras películas, generalmente a fines de la década del 10. Pero sin embargo, al trabajar con fuentes concretas, los periódicos de esos años, pude descubrir, no tanto las revistas de cine, sino los periódicos, que la primera directora que surgió en el cine argentino surgió en 1915, en una película llamada Un romance argentino, ¿sí? Una directora que se llamaba Angélica García Mansilla. Era una mujer de las sociedades de beneficencia de las clases altas, esas organizaciones supuestamente filantrópicas que pretendían ayudar a los pobres. Se lanza a dirigir una película que no se iba a exhibir en el circuito comercial, sino que se iba a exhibir en los festivales benéficos para recaudar fondos para las actividades de esa sociedad de beneficencia, de la cual ella era presidenta. Y esta película se llama Un romance argentino y sería la primera película dirigida por una mujer en el cine argentino. Pero esto surgió, digamos, no de la bibliografía previa que yo había consultado, de los historiadores previos, sino a partir del contacto directo con la página de sociales de los grandes diarios, donde se reseñaba las actividades de las clases altas. Eso te quería preguntar, sí. Digamos, es evidente que solamente los que podían producir cine, podían producir cine en esa época, tenía que ver con un estatus social quizá más elevado, esto que decís de esta señora que era presidenta de una sociedad benéfica, o eso te quería preguntar, ¿desde qué estratos sociales o de dónde venían estas pioneras de nuestro cine? Como por ejemplo que decías recién, esta otra directora que era actriz, o bueno, contamos un poco sobre ese panorama social, ¿no? Está bueno lo que marcas. Sí, en este caso eran mujeres de dinero, pero acá hay que pensar tal vez, pero había otras mujeres que no necesariamente tenían una cantidad de dinero importante. En este caso me parece que se da la particularidad de que financiaban las películas solamente para recaudar fondos mayores a los que invertían. Pero eran películas que no estaban originalmente destinadas al circuito comercial, con la posibilidad de tener mayor rentabilidad económica con un film. Como en el caso, por ejemplo, de Emilia Saleni, que sí sería la primera directora que concibió el cine como una profesión. Ahí estaría la gran diferencia. Estas mujeres de las clases altas que realizan películas para las sociedades benéficas, digamos, no se plantean, generalmente son mujeres que dirigieron una película y luego no continuaron dirigiendo. Es decir, no concibieron al cine como una actividad que le podía otorgar, no sé, concebir al cine como una profesión o que le podía otorgar una independencia económica a la mujer. En cambio, la primera que sí concibe eso es Emilia Saleni, que como comenté antes, dirigió una de las primeras películas infantiles en Argentina y que a la vez tenía una academia cinematográfica para actores, ¿sí? Ella había conformado
en 1916 la primera Academia de Actores Cinematográficos de toda Sudamérica. ¿Sí? Y me parece que utilizaba los mismos actores para sus películas, los actores que ella le daba clases. Entonces había, me parece a mí, la rentabilidad económica no estaba dado solo por la producción de la película, sino también por usar esa película para que la gente se anotara en la academia, porque les garantizaba un debut cinematográfico. Era la única academia de cine que les garantizaba que además iban a poder protagonizar, o por lo menos actuar en una película. En esa época surgen muchísimas academias de cine, porque todos querían ser estrellas de Hollywood. ¿Sí? Pensemos que ya a fines de la década del 10, el cine norteamericano acá en Argentina es el cine principal que se exhibe en las salas cinematográficas. Entonces había toda una aura mítica en relación sobre el cine, sobre ser una estrella, etc. Entonces, de alguna medida, esa posibilidad que otorgaba Emilia Saleni de trabajar en un film le servía a ella misma para convocar a mayor cantidad de personas a su academia y que le pagaran por esas clases. Bien. Te quería preguntar, Lucio, porque entiendo que en esa época no teníamos formado un instituto de cine o un sindicato o una estructura, digamos, para la producción de cultura y de cinematografía propiamente dicha. Entonces entiendo que el trabajo de estas directoras de principio de siglo tiene que ver con un trabajo autogestivo y si bien en muchos casos podían tener una espalda financiera apoyada por la misma familia, ¿de qué otra manera se financiaba una película en esa época? Está bien, es interesante lo que marcas, porque es un periodo particular donde surge, pongamos el caso de Emilia Saleni, que sí apunta a un cine comercial, ¿sí? A diferencia de las otras que no necesariamente, aunque algunas de las películas luego llegan, pero no era la intención principal. Es un momento muy particular del cine argentino. En ese momento, pensemos 1915, ¿no? Hasta ese momento, los máximos importadores de películas, las películas que llegaban a la Argentina eran principalmente de Francia y de Italia. ¿Sí? O sea, el circuito de exhibición nacional estaba marcado fuertemente por esas producciones extranjeras que provenían de ahí. Hasta ese momento, Estados Unidos, hasta el año 15, Estados Unidos estaba en cuarto lugar. Pero ¿qué pasa? Se produce la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Sí? Eso implica que se restringe muy fuertemente la producción de películas en Francia e Italia que participan de esa Primera Guerra. Entonces queda un vacío en el mercado, ¿sí? Latinoamericano, que estaba abastecido básicamente por las producciones francesas o las producciones italianas. Entonces ahí surge la posibilidad de que por lo menos una franja de ese mercado sea cubierta por la producción nacional. Entonces muchos se lanzan a hacer películas argentinas. Gente que a veces, la gente más diversa, gente que provenía del campo del teatro, como es el caso de Emilia Saleni, o bien hasta un detective de investigaciones se lanzó a dirigir una película, ¿sí? Para publicitar cómo resolvió un caso a comienzos de siglo, o, qué sé yo, estudiantes de la facultad, ¿sí? Financian una película titulada El triunfo de un estudiante. Esta cosa del cine como de mostrarse publicitariamente, ¿no? Me hace acordar a este magazine de noticias de sucesos argentinos, es un poco esos comienzos en esa época, un poco para comunicar noticias y otro poco para hacer publicidad. Sí, digamos, pero también, además de eso, también, digamos, para ver una beta comercial en esa franja que aparece, para en todo caso tener éxito con la recaudación de esas películas, ¿viste? O sea, no necesariamente en un sentido publicitario, sino, bueno, lanzarse a ver si se produce un éxito. Y de hecho se produjo. En 1915 se estrenó una película llamada Nobleza Gaucha, que es un drama gauchesco, nacional, que fue una película de un éxito desbordante para la época. De hecho, fue la película más exitosa de todo el periodo mudo y se exhibía todos los años, ¿sí? Hasta el fin de la década del 20. A partir del éxito que tuvo Nobleza Gaucha, todos se lanzan a filmar películas. Todos los distribuidores, exhibidores, ven esa beta y entonces empiezan a invertir. Pasa que también
se lanzan a hacer a veces cualquier cosa, a veces cosas muy buenas, otras cosas, gente que no tenía experiencia en ese campo, y películas que también fracasan. Pero pensemos, en el año 14 se estrena una sola película de ficción, que ni siquiera se estrena comercialmente, que es una película titulada Amalia, ¿sí? Que se estrenó en el Teatro Colón y fue financiada por las sociedades de beneficencia de la época, para recaudar fondos, como te cuento el caso de Un romance argentino, claro, y la primera directora. Amalia no fue dirigida por una mujer, sino por un dramaturgo llamado García Belloso. Fue una película que se exhibió en el Colón. En el año 15 hay alrededor entre 5 y 7 películas que se estrenan, pero en el año 16 se estrenan alrededor de 26 películas. Fíjate el salto, de 1 a 5 y de 5 a 26. Es decir, ahí que tenés, ¿qué pasa en ese periodo? Primera Guerra Mundial, ¿sí? Poca llegada de películas extranjeras, apertura, la posibilidad del mercado interno y el impacto del éxito de Nobleza Gaucha. Claro. ¿Sí? Entonces, gente de teatro, gente que provenía de diferentes lugares, diferentes facetas o de espacios de la sociedad argentina, se lanzan a realizar film de ficción. Como que empieza a haber un auge sí, en la producción. Sí. Y digo, en esa época, ¿de dónde sacábamos materia prima, material fílmico, las propias cámaras para grabar? Mirá, es muy bueno lo que marcás. Las cámaras son las cámaras que se usaban básicamente para filmar documentales, donde sí siempre hubo una producción, no sé, sostenida, pero sí ya más importante que la de ficción, porque había muchas actualidades o noticiarios que se exhibían en las salas comerciales o bien en circuitos alternativos. Entonces ya había un sostén técnico, si querés, había un bagaje técnico, había empresas dedicadas a realizar películas documentales que luego se vuelcan al campo del cine de ficción, ¿sí? Hay muchos productores, como es el caso, no sé, de Max Glucksmann, que tenía un noticiario llamado Glucksmann Journal, ¿sí? Fíjate el título, ¿no? Glucksmann Journal, copiando lo que era el Pathé Journal, ¿sí? Es decir, las actualidades que venían de Francia, o sea, cómo el paradigma era Francia todavía. Glucksmann se lanza a dirigir, por ejemplo, a producir, mejor dicho, a financiar en parte el caso de Amalia, la película Amalia, y luego también distribuye y filma también unas primeras películas históricas que se realizaban en Argentina, aunque ya se habían realizado a fines de la primera década del siglo. Él filma en el 16 un intento de gran producción histórica llamada Mariano Moreno y la Revolución de Mayo, donde convoca a todos los actores más famosos del teatro comercial argentino, ¿sí? Es una película que no tuvo éxito y limitó de alguna forma su producción posterior, donde hizo películas más modestas, pero también era este auge de la posibilidad de ocupar una franja de nuestro mercado interno. Y él era un distribuidor que conocía muy bien los vaivenes económicos, ¿sí? Claro. Y era un distribuidor de películas europeas. Claro. Lucio, yo te quiero preguntar sobre el rol de estas mujeres pioneras en el cine, más allá de su rol propiamente dicho en la práctica como productoras, guionistas, actrices. Cuando llevan a la pantalla sobre los personajes en la ficción, ¿cómo se las muestra? ¿Cuál es el rol que ocupan, digamos, en el marco de la pantalla? Ok. Bueno, podemos poner un ejemplo puntual, ¿no? Es decir, no casualmente las mujeres fueron las que constituyeron el género infantil en Argentina. En 1917 se realiza la primera película infantil realizada por una maestra de escuela, ¿sí? Llamada Antonieta Capurro de Renault, ¿sí? Una maestra de escuela que decide hacer un cine infantil moral para los niños frente a un cine comercial que tenía contenidos no adecuados para esas mentes infantiles. Entonces filma una película que se llama La Caperucita Blanca, ¿sí? Fíjense el título, ya desde el título purifica el propio cuento de Perrault, La Caperucita Roja.
Y ella plantea que esa película no estaba destinada al circuito de exhibición comercial, sino que quería ser exhibida para los alumnos de las escuelas, ¿sí? Para promover o para que el Consejo Nacional de Educación se lance a tener una sección cinematográfica, ¿sí? Que produzca películas para todas las escuelas de la República. Entonces filma La Caperucita Blanca. Ese mismo año, unos meses después, Emilia Saleni, ya con una búsqueda comercial, filma con sus alumnos de la Academia Cinematográfica La Niña del Bosque. ¿Sí? Unos meses de diferencia. ¿Cuáles son las particularidades de este cine? Que me parece que es interesante pensar qué rol de la mujer se concibe en este cine, ¿sí? En cierta forma, estas mujeres reproducen lo que la sociedad patriarcal de la época les impone, ¿sí? Que es el rol prácticamente de madres, ¿sí? La mujer tiene esta suerte de aura distinto de maternidad, por lo tanto son las adecuadas desde la concepción social de esa época para abordar un cine destinado a los niños. Ellos pueden tratar con intérpretes infantiles, porque saben por su propio instinto, como se definía en esa época, de maternidad, de saber indicarles cómo deberían comportarse frente a una cámara, pero también son las indicadas de transmitir valores morales a través de esas películas. No casualmente, Antonieta Capurro de Renault es una docente que trabaja con niños en la primaria, lo mismo que Emilia Saleni, porque en su academia de cine tenía también una sección dedicada a enseñarle los rudimentos actorales a los chicos, ¿sí? Entonces son dos personas que son docentes, ¿sí? Y a la vez Capurro de Renault era madre, ¿sí? Entonces son las más indicadas para constituir, si se quiere, esta suerte de nacimiento del género infantil en Argentina, ¿sí? A mediados de la década del 10. En cierta forma están reproduciendo una imagen de la mujer, una imagen de lo femenino, mejor dicho, entre comillas, claro, lo femenino, porque siempre es una construcción cultural, en cierta medida conservadora, ¿sí? Por más que asumen un rol protagónico lanzándose a dirigir películas. Pero el contenido de esos films son films que de alguna forma establecen normas de conducta, pautas de comportamiento para los niños, pero especialmente para las futuras mujeres. No casualmente, La Niña del Bosque y La Caperucita Blanca, las protagonistas no son chicos, son niñas. Claro. ¿Sí? Entonces, la travesía que tienen que realizar estas niñas en la trama de la película responden a estas normas de conducta de no acercarse a los extraños, ¿sí? de no alejarse de la casa, ¿sí? Son en alguna medida películas que instauran un contenido moral muy fuerte, una impronta moral muy fuerte y normas de comportamiento que los chicos deben asumir. ¿Sí? Me interesa preguntarte en este punto, veo como un contrapunto, ¿no? Entre lo que se propone desde la producción cinematográfica de mujeres como un gen de empoderamiento, en un modo, pero a la vez con un mensaje de una moralidad alta y cargada con esto, sí, que decís, bajando una línea de restricciones o limitando un poco el mundo de lo laboral, como que están conviviendo esas dos cosas. Sí, porque también si pensamos, todo el cine realizado por las mujeres de beneficencia de las clases altas responde a una categoría similar. Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de películas, como es el caso de Un romance argentino, que es la primera película dirigida por una mujer en 1915. Ese mismo año aparece la primera guionista en Rosario, también una dama de beneficencia de la élite rosarina, que escribe el argumento de una comedia satírica llamada El tímido. Luego, en 1919, encontramos otra película financiada también por mujeres cercanas a las sociedades benéficas, que es una película titulada Blanco y Negro, donde colabora en la dirección de esa película la futura escritora Victoria Ocampo, ya en 1919. Claro. Y eso también surgió a partir de la consulta de fuentes de la época, porque esa película se le atribuía a un dramaturgo, ¿sí? A un hombre. Y sin embargo, cuando vas a
a la página de sociales de los diarios, que obviamente le daban mucho protagonismo, mucha relevancia a ese tipo de películas, ahí aparece que Victorio Campo codirigió esa película y además actuó en esa película. Pero ¿cuáles son las particularidades de ese cine de las sociedades de beneficencia? Es lo mismo, es también dictar las normas de conducta para las hijas de las mujeres de las sociedades de beneficencia, adolescentes, que protagonizan esos films. Son las normas de conducta que tienen que asumir dentro de la clase social. Y en realidad siempre aparece como una alerta muy fuerte no tener contacto con las otras clases sociales. Estar muy atento que de las otras clases sociales pueden aparecer arribistas, o que pueden apropiarse del dinero, o gente que las puede llevar a la infelicidad. ¿Sí? Siempre es un cine que tiende a resaltar lo endogámico, la circulación, si se quiere, de matrimonios que están dados entre primos, ¿sí? No casualmente los protagonistas de un romance argentino, donde pude reconstruir el argumento, bastante amplio, es la historia de una madrina, ¿sí? Que deja un testamento, ¿no? Donde indica que tanto su sobrina como su sobrino deben casarse para obtener un dinero importante. Ellos se niegan, ¿sí? Dicen, no, ¿cómo nos vamos a casar por dinero? Y sin embargo luego se dan cuenta que la madrina tenía razón y que uno era para el otro, ¿sí? Y terminan juntos. ¿Qué está vendiendo esa película en cierta medida? ¿Sí? Básicamente está validando los matrimonios por conveniencia de las clases altas argentinas, donde los padres determinaban que las hijas deberían casarse con otra familia de la élite para potenciar el poderío económico de la clase. Y a la vez no contaminar la clase social, ¿sí? Con convivencia con otros sectores inferiores, sectores medios y ni hablar de las clases bajas. Me hace pensar en el increscendo de una herramienta comunicacional tan poderosa como es el cine y el sonido y las dos cosas juntas con la fotografía, el arte, cómo el humano la fue usando pudiendo tener esta flexibilidad comunicacional, de poder hacer algo más amplio, más constructivo. Qué dañino que podía llegar a ser, ¿no? Socialmente, esa herramienta tan poderosa, mal utilizada, digamos. Claro, pero aparte tal vez no sean conscientes necesariamente de esa ideología. Lo que pasa es que ese concepto ideológico y esa concepción patriarcal que se establece sobre las propias mujeres surge como naturalmente, ¿me entendés? Está como naturalizado, entre comillas, naturalmente, porque nada es natural, pero está tan naturalizado que no se percibe como construcción ideológica. Claro. Entonces lo que intento en el libro, de alguna forma, es evidenciar esa construcción. Pero también encontramos películas que se apartan de esa mirada. Eso es lo interesante también, ¿sí? Porque el primer capítulo está marcado como dedicado a las películas sociedades benéficas, financiadas por las sociedades benéficas, donde se establece esta norma de comportamiento. El segundo capítulo del libro son sobre el origen del cine infantil en Argentina. Pero el tercero lo busqué a propósito, construir como en conflicto con el resto de los capítulos, en la medida que propone una visión crítica sobre la situación de la mujer en la época. Trabajo básicamente una película titulada Mi Derecho, donde ya aparece la necesidad de establecer derechos desde el propio título de la película. Es un melodrama realizado por una... No sé si está dirigido por ella, pero sí seguro escrito por una mujer llamada María Bistone de Celestini, donde no se conocía prácticamente nada sobre ella, y donde cuestiona básicamente el poder del pater familia, donde se cuestiona, por ejemplo, a partir del argumento, cómo un padre le impone a su hija entregar al hijo que había tenido por fuera de la institución matrimonial a una familia de condición inferior para sacárselo de encima porque era una mancha para la familia. Entonces, la película lo que cuestiona muy fuertemente es este rol de la figura paterna, ¿sí? Que le impone, que le establece preceptos a las hijas sobre qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Es verdad que esa rebelión está dado por el concepto de maternidad, que hoy
desde la perspectiva actual, podría ser conservador, porque plantear que la rebelión de la mujer frente al paterfamilia está dado por esta concepción casi natural de la mujer como madre, ¿sí?, es desde un punto de vista actual, en cierta medida, conservador. Pero en la época donde las mujeres no tenían ningún derecho sobre los hijos, porque el derecho de patria potestad lo tenían los hombres, ¿sí?, y más cuando ese hijo no había surgido de una institución matrimonial, sino de una relación, entre comillas, clandestina para la perspectiva moralizante de las clases altas de la época, es una película disruptiva. Entonces me parecía interesante que esa película funcionara como conflicto, como oposición a los 2 capítulos anteriores, donde aparecía una visión más conservadora de la mujer en la época. Claro. Además era un periodo, cuando se estrena Mi Derecho, que es una película de comienzos de la década del 20, es una época donde se estaban discutiendo los derechos de las mujeres, la necesidad de establecer derechos legales para las mujeres de la época y que las madres solteras comenzaran a tener la patria potestad sobre sus hijos. De hecho, el movimiento feminista de la época planteaba esa cuestión como un elemento bastante importante. Y también hay que recordar que el movimiento feminista de la década del 10 y del 20 no cuestionaba esta asociación entre maternidad y mujer, sino que estaba muy relacionado, cosa que desde la perspectiva actual es absolutamente antitético, porque ninguna feminista actual se plantearía que la función natural de la mujer sería la maternidad. Pero en esa época sí. Recomiendo un libro, en ese sentido, a los que les interesa profundizar sobre esa concepción, una investigadora llamada Marcela Nari, un libro que se llama Maternalismo Político y Políticas de Maternidad, donde analiza básicamente esta concepción de la maternidad como presencia muy fuerte, incluso en el movimiento feminista argentino de esos años. Bien, qué importante, ¿no? Y no veía la hora de llegar como a este tercer capítulo y ya desde el título de esta película, Mi Derecho, en contraposición a todos los mensajes y marcaciones de camino por ahí moralistas que tenían un principio, se puede decir que con esta película, Mi Derecho, empieza a haber como un gen más de bajar otra línea respecto a esto del empoderamiento de la mujer en la industria y en la sociedad, sobre todo. Claro, aparte Mi Derecho es una película comercial, es una película que busca acceder al gran público. Y a la vez es una película que de cierta forma funciona como reverso exacto de las películas de las sociedades benéficas. Porque en un momento final de la película, la protagonista, que es de clase alta, está ante un evento benéfico y todas las mujeres de la sociedad de beneficencia la cuestionan por ser madre soltera. ¿Sí? Es decir, está cuestionando básicamente la esencia de ese cine previo, ¿sí?, que es ese cine realizado por las damas de beneficencia de las clases altas, que está marcado básicamente por los prejuicios sociales sobre las mujeres de la época. Es muy interesante. Después, bueno, estos libros los pueden descargar, ¿sí?, gratuitamente de la página del Festival de Cine de Mar del Plata. Entonces van a ver en el último capítulo donde hay una descripción detallada del argumento Mi Derecho, que no les puedo contar ahora, pero amplía mucho más lo que les estoy contando en este momento. Y además descubrí en la prensa de esa época una obra teatral que escribió también María B. de Celestini, además de esta película Mi Derecho, una película que se llama En Tinieblas, donde él muestra también la insatisfacción de la mujer en el casamiento por conveniencia de las clases altas. La protagonista es eso, una mujer que no soporta más a su marido, ¿sí?, que le fue impuesto por su padre, ¿sí?, por cuestiones económicas, ¿sí?, y donde básicamente la figura del marido aparece como un ser cuasi deforme. Pero también está esta necesidad casi de rebelión, ¿sí?, pero que nunca puede concretarse, de salir casi de la figura tanto del paterfamilia como la figura del marido, que termina determinando una vida asfixiante para la mujer dentro de las clases altas argentinas. Justamente lo opuesto a lo que decían las películas de sociedad benéfica, donde decían, seguí los preceptos que te dan
las señoras de las clases altas a sus hijas, porque esas hijas van a ser felices en el matrimonio. Sí, una concepción del éxito en la vida y en lo social, Sí. que por suerte hoy con otra perspectiva hasta nos podemos reír de lo ridículo que puede llegar a sonar. Totalmente, pero que en esa época estaban totalmente naturalizadas. Exacto. Ahora pasando un poco a tu nueva investigación, porque el primer libro es como un panorama amplio sobre todo lo que es la producción de cine de principio de siglo. ¿Qué fue lo que disparó a hacer un libro puntualmente sobre una directora, una productora como fue René Oro? ¿Por qué en ella y no hincapié en otra productora, por ahí por ser una mujer muy prolífica? Contanos un poco sobre esto. Buenísimo. El segundo libro es un proyecto que teníamos, que surge a partir de la Cinemateca del Inca, a partir del descubrimiento de 2 películas de René Oro, 2 documentales que filmó René Oro en Argentina, uno titulado Naciones de América, de 1927, y otro titulado Evolución y Progresos de la Provincia de Santiago del Estero. Encontrar 2 películas mudas en Argentina actualmente es un acontecimiento, ¿sí? Ya de por sí. Entonces surgió esta posibilidad de ampliar, ¿sí? A partir de una investigación histórica, o completar, si se quiere, ese descubrimiento de esas películas, darle un marco, darle un contexto. Yo venía trabajando parcialmente la figura de René Oro para un segundo tomo, ¿sí? De mi libro, de Preceptos y Derechos. Y bueno, a partir de esto se aceleró esa investigación. Bien. También, como en el caso de las películas del primer libro, la figura de René Oro es prácticamente desconocida dentro del cine argentino. Solamente algunos historiadores, mencionan algunas de sus películas, pero no se conocía ningún dato biográfico sobre ella. No sabíamos quién era. Y a partir del relevamiento en diarios, en publicaciones cinematográficas, pude armar ese rompecabezas que es su figura, ¿sí? Hacer una suerte de reconstrucción casi arqueológico a partir de las fuentes indirectas, ¿no? Que son las fuentes diarios, revistas culturales, como en el caso anterior, ¿no? Publicaciones cinematográficas. Es como el punto de partida desde estas publicaciones porque las películas físicamente se desintegraron. Claro, las películas existen de su gran filmografía, pues fue la directora más prolífica del cine argentino, ¿sí? Si en el caso del libro anterior, Emilia Saleni era la que más había dirigido, porque había dirigido 4 o 5 películas entre 1917 y 1919, René Oro filmó durante toda una década. Logró en el campo del cine documental realizar películas desde 1922 hasta 1932. ¿Sí? Incluso es probable que haya filmado más. Pero bueno, todavía estamos profundizando ese proceso de investigación. Es decir, nos encontramos aparte con la primera persona, entonces, en lograr mantener este concepto del cine como profesión, ¿sí? Que se tornaba en cierta forma más accesible para ella en la medida que encontraba el financiamiento, no en forma privada, sino a partir de organismos estatales o de gobernaciones o de diferentes gobernaciones de la Argentina, que le encargaban documentales institucionales para exaltar el progreso de estas regiones o para mostrar una película que promocionara, no sé, alguna dependencia del Estado. ¿Sí? Son temas que pueden aparecer un tanto aburridos cuando uno los cuenta, pero es interesante a partir de las películas que filmó el uso de sus imágenes. ¿Sí? Imágenes imponentes, espectaculares por momentos encuadres muy pictóricos, ¿sí? Que nos hablan de un cine realmente muy interesante estéticamente, ¿sí? Para filmar películas en todo caso más estándar, como puede ser un documental institucional para un organismo del Estado. Claro. ¿Se puede encontrar en el cine de René Oro alguna referencia artística, alguna impronta, algún artista plástico o algo así que se lo pueda relacionar a algún otro tipo de producción, ya sea documentalistas de la época? Es un periodo donde ella surge, que es la década del 20, donde la producción documental argentina es muy importante y donde se busca en esos documentales, tiene una búsqueda estética en muchos de sus documentales.
¿sí? Que son a veces documentales sobre viajes o documentales institucionales sobre alguna empresa incluso, pero que buscaban en algún sentido tornar esos mensajes promocionales mucho más atractivos para el espectador, ¿sí? Entonces me parece que ese contexto influye, ¿no? Tal vez no alguna influencia tan puntual, sino más bien el contexto donde hay una madurez estética, si se quiere, en el campo del cine documental argentino de esos años. Bien. Con respecto a la restauración de estas películas, ¿a dónde se centran tus trabajos de investigación? ¿En qué instituciones? Entiendo que estás en el archivo de la Cinemateca, me imagino en la Biblioteca Nacional. ¿A dónde, para empezar, yo si quisiera investigar el día de mañana, ¿a dónde me recomendás empezar a buscar todos estos archivos indirectos? Es interesante. Mirá, hay diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca donde yo trabajo, que es la Biblioteca de la Energuinca. Bueno, acá está el señor, que es el bibliotecario del Museo del Cine, donde también tienen un archivo importantísimo. Además tienen también un archivo fílmico muy importante dentro del campo documental, como también la Cinemateca del Inca o el Archivo General de la Nación. Pero mi investigación también se dio en hemerotecas de Rosario, porque también Santa Fe era una plaza de exhibición muy importante para el cine argentino del periodo mudo, y también tuvo una producción cinematográfica bastante relevante desde mediados de la década del 10 en adelante. Entonces fui a consultar allá diferentes hemerotecas donde descubrí, por ejemplo, a esta primera guionista de la historia del cine argentino de 1915, que se llama Rosa Cano de Vera Barros, ¿sí? Que escribió el guión para El Tímido. O descubrí también información, mejor dicho, sobre películas de animación realizadas en Rosario, ¿sí? Todo un material absolutamente nuevo, o sea, toda información absolutamente novedosa, porque es un territorio todavía inexplorado, el del periodo mudo argentino. De hecho, todavía estoy trabajando sobre el segundo tomo del relevamiento de cine de ficción, donde es la cantidad de material, de información del cine de esos años enorme. Son tomos de 600 páginas, 500 páginas. Muy bien. Te quería preguntar un poco sobre si hay algún plan a futuro, investigaciones futuras, algún gen de desarrollo de un nuevo libro. Esto es muy reciente y son trabajos que llevan muchos meses, incluso años de investigación, pero si hay alguna temática puntual que te interese para trabajar en el futuro, ¿estás trabajando algo de esto en la actualidad? Sí, hay tantos temas, ¿viste? Porque justamente te digo, por este marco tan inexplorado de ese cine. Ahora estoy trabajando en un artículo sobre las películas que exhibían las organizaciones feministas en la década del 20. No películas necesariamente argentinas, sino cómo utilizaban el cine para propagandizar sus ideas políticas, ¿sí? Estoy trabajando básicamente todas las funciones que organizaba la Unión Feminista Nacional, que era una organización que conjugaba a diferentes sectores del feminismo argentino y que para promocionar o para publicitar las leyes que ellas apoyaban en el campo legislativo, ¿sí? Como la necesidad del voto femenino, la necesidad de que la mujer estuviera en la patria potestad sobre los hijos u otros derechos, buscaban atraer un público femenino exhibiendo películas. Pensá qué atractivo podía ser, digamos, para una mujer que no tenía un bagaje político previo, ¿sí? Atraerla a partir de un medio de comunicación tan popular como era el cine en Argentina a fines de la década del 10. ¿Sí? Incluso realizaban esas exhibiciones a veces en horarios extraños, un domingo a la mañana, ¿sí? Justamente que competía con el horario de la misa católica. Claro. Era también disputar los cuerpos de esas mujeres a un adoctrinamiento católico, que era el principal enemigo de los sectores feministas, ¿sí? De mediados de la década del 10. ¿Lo sigue siendo de algún modo? Y de algún modo lo sigue siendo. Sí, no, y también otros temas. Toda la relación entre cine y política de esos años es interesantísima. Es decir,
qué cine exhibían las organizaciones de izquierda o los sindicatos, donde había un bagaje proletario muy fuerte en diferentes provincias, cómo usaban, por ejemplo, el cine soviético revolucionario, a Eisenstein, a Pudovkin, ¿no es cierto?, toda la vanguardia cinematográfica que surge a partir del proceso revolucionario soviético, cómo usaban eso para, de alguna forma, contagiar de entusiasmo a las masas proletarias argentinas, ¿sí? Y de alguna forma propagandizar esas ideas revolucionarias. ¿Y de qué manera se hacían estas proyecciones? Porque hoy en día, yo si quisiera ver una de esas películas, me puedo bajar un torrent y encontrarlas inmediatamente y mirarla en mi casa, pero en esa época, ¿de qué teníamos que contratar? ¿Una sala? ¿El cine nacional? Quizás bajando una película revolucionaria rusa, no era que en cualquier lado ibas a poder pasarla. ¿Cómo hacían los sindicatos y las revoluciones argentinas para pasar una película de esas características? Era muy usual que las organizaciones de izquierda, como el anarquismo, el socialismo o el Partido Comunista, contratara en algún horario, digamos, pautara con el exhibidor, exhibir una determinada película y convocar a un público afín que llenara esa sala. Generalmente a veces eran días donde no eran días de mucha concurrencia cinematográfica, por lo tanto era conveniente para el exhibidor que una organización política te garantizara una sala completa, ¿sí? Donde se organizaban, donde no era solamente exhibir la película, donde se daba una conferencia, donde se tocaba música, donde se hacía a veces un breve número teatral, era todo un festival, ¿sí? Generalmente para recaudar fondos para las actividades políticas de esas asociaciones, ¿no? De esos partidos. También descubrí, también en contacto con las fuentes, que por ejemplo el Partido Socialista, el Partido Comunista en Argentina, estuvo ligado a una distribuidora cinematográfica de películas soviéticas, ¿sí? A fines de la década, a comienzos de los años 20, ¿sí? Y que buscó también utilizar esas películas tanto para propaganda política, ojo, películas de ficción, ¿sí? Pero también para recaudar fondos, claro. Porque eran películas que se exhibían en el circuito comercial y que a veces atraían a los propios exhibidores que contrataban esas exhibiciones. De hecho, hay que pensar que, por ejemplo, El acorazado Potemkin, ¿sí? Una película que generalmente todos conocemos, ¿sí? Fue una película sumamente exitosa en Argentina de esos años. Fue una película donde todos los distribuidores querían tener, o todos los exhibidores querían tener esa película, porque fue un gran acontecimiento. Se estrenó, de hecho, no en un cine, sino en un teatro acá, ¿sí? Donde estuvo como 20 días exclusivamente en un teatro argentino, ¿sí? Y con una gran concurrencia, y eso dio pie a que el cine soviético sea económicamente rentable, por ejemplo, para los exhibidores argentinos, que pagaban lo mismo que pagaban por las películas norteamericanas. Excelente, porque además de la bajada de línea, del mensaje, de un nivel estético y, digamos, de industria formal elevadísimo. Totalmente. Me dio ganas de volver a verla. Lucio, con respecto a las sensaciones de la gente al ver estas películas o estas reconstrucciones de películas ahora, ¿ustedes estuvieron trabajando en la proyección de algunas de estas películas, quizás algunos de estos genes encontrados de películas de principio de siglo encontradas, restauradas? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuál es la sensación de ver hoy una película de esa, ya con otra concepción contemporánea y poder ver esos materiales? ¿Qué sentís qué sensación se lleva la gente? Bueno, hasta ahora lo exhibimos una sola vez, ¿no? En el Festival de Mar del Plata, hace unos pocos días, exhibimos Naciones de América, de René Oro, y esta película que filmó para la provincia de Santiago del Estero. Se buscó básicamente hacer una música en vivo, ¿sí? Que tuviera una impronta más moderna. Tocó una banda que se llama Tremor, que hace una suerte de música andina, pero muy vanguardista.
Entonces eso conjugado con estas imágenes espectaculares que tiene por momentos la película, fue muy atractivo para el público. Estuvo en el Teatro Colón de Mar del Plata, sala llena, y el público estaba extasiado, ¿sí? Aparte por volverse a encontrar con imágenes tan extrañas de la Argentina de la década del 10 o del 20 que no se habían exhibido por más de 100 años, o casi 100 años, ¿sí? Esa película es de 1927 y nunca después se había exhibido públicamente. Entonces era un acontecimiento, pero me parece a mí que tuvo también una impronta importante esta elección de una música que es vanguardista, si se quiere, claro, ¿sí? Que potenciara el atractivo de esa película. Claro. Bueno, se nos va ya acabando el tiempo de esta charla. Tenemos un cronograma súper ajustado en esta primera edición del Festival de Cine de Luján. Los invito a que podamos hacer alguna pregunta, pero si no ya vamos a ir cerrando con esta charla. Magalí. La idea de que conectamos la distinta sociedad, como también relaciones altas, como la figura del hombre también de empezar a un poco a utilizarlo el tema de que la mujer no quería vivir con esa persona, como que muy leve, pero como luego se va potenciando los melodramas, por ejemplo, ¿no? Y como que siento que es un repliegue a lo que luego se desarrolló, ¿no? Si bien todo es muy pausado, tipo el desarrollo, ¿no? de la condición de la mujer, ¿no? Y cómo se establece en las películas, o cómo va tomando un poco más de protagonismo, o también, no sé, tipo, pudiendo hacer acciones distintas, ¿no? Que al principio por ahí no eran pensadas o permitidas, tipo, nada, me parece como un buen pie para eso. Lo mismo también con respecto, no sé, en lo mismo en la televisión, ¿no? En los primeros años, quizás todo era, no sé, más Doña Pedrona, tipo, más por ese lado, y luego el movimiento feminista se fue cuestionando en base a eso, ¿no? También totalmente, en relación a la figura de cómo se presentaba a la mujer en ese tiempo y cómo se la empezó a cuestionar, no solamente tomarla como una ama de casa, ¿no? Tipo, y cómo esto también fue un gran pie para lo que sucedió luego, ¿no? Está bueno. Sí, interesante también pensar estos géneros populares como el melodrama, que no necesariamente puede ser conservador, sino que puede ser reutilizado, ¿sí? Como el caso de María B. de Celestini con esta película Mi Derecho, para cuestionar por lo menos parcialmente o en parte a una figura casi intocable, como es la figura del padre, ¿sí? De la figura paterna y la relación de dominio y de sometimiento que tenía, aparte de validación legal que tenía sobre las mujeres de esa familia. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que ir un poco cerrando. Juan, si querés acercarte al micrófono o que pueda transmitir la pregunta para... Más fuerte, pues se escucha mucho. Por la grabación también, así nos queda impresa. Si hay un momento, digamos, en que la sociedad patriarcal se da cuenta de la importancia del cine y la corre un poco adrede a la mujer, de este lugar que la mujer había ocupado casi porque se la dejó o porque se le permitió en ese momento en esa sociedad patriarcal. Como si hay un darse cuenta de la importancia del cine para comunicar y a propósito correrla del lugar de la mujer. Sí, no sé si fue tan consciente eso de parte de esa sociedad patriarcal, sino que me parece que tiene que ver con las condiciones de producción del cine sonoro y del cine mudo. El cine mudo había todavía la posibilidad de un acceso económico a realizar ese cine en la medida que alguien, por ejemplo, una sociedad benéfica, tuviera dinero y pudiese, por ejemplo, contratar a un estudio de filmación, ¿sí? Que siempre ahí lo profesional es el estudio de filmación. Entonces estaba la posibilidad todavía de tener cierto dinero y poder acceder a realizar una película. Cuando aparece el cine sonoro, especialmente en el campo del cine de ficción, el problema con el sonoro es que es muy costoso. Y además se da un proceso de industrialización muy fuerte, especialmente en la década del 30, fines de la década del 30, donde la mujer, dentro de esa estructura industrial, empieza a ocupar un lugar estandarizado. La mujer en el cine industrial argentino generalmente ocupa el lugar de la vestuarista, ¿sí? De la script girl, aquella mujer que se encarga, por ejemplo, de marcar ¿cómo se una dice? continuidad de Una guión. continuidad, claro, espacial en la película,
O bien lo máximo que podía alcanzar y con mucha suerte era la asistencia de dirección, pero nunca dirigir. Entonces esa propia estructura impide, a diferencia de la estructura, digamos, no industrial del periodo mudo, impide que la mujer pueda acceder a roles muy relevantes dentro de la realización artística. Aunque también hay que ver las vetas que podría haber en ese sistema industrial, como es el caso a veces del rol protagónico que podía adquirir en el campo estético estrellas muy importantes como Nini Marshall, Libertad Lamarque, que evidentemente tenían una impronta tan fuerte que incidían sobre la propia estética del film, ¿sí? A veces Nini Marshall armaba sus propios guiones, aunque no figuraba como guionista, por ejemplo. ¿Sí? Hay que ver también esas vetas que podría, esas grietas dentro de ese sistema, si se quiere, tan industrial, tan patriarcal, tan, aparte, jerárquico, ¿sí? Donde generalmente es el hombre el que determina. Hubo veces que Nini Marshall se tuvo que cambiar el nombre y ponerse un seudónimo masculino. Está bueno lo que marcás. Sí, para la radio. Por ejemplo. Pero bueno, tal vez no directamente, sin poder acceder a la dirección de películas, pero sí, por otras formas, poder romper esa estructura, digamos. Pero sí, pensemos, si lo pensás desde el punto de vista actual, es una locura que recién en 1960 una mujer dirija el primer largometraje de ficción en nuestro país. Sonoro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a dar por finalizada esta charla. Les agradecemos a todos muchísimo por la atención. Los invitamos a quedarse al bloque de videoclips en competencia que sigue a continuación, y más tarde volvemos con una proyección de largometraje de Me Quedo Contigo, la ópera prima de Julián González, con quien posterior a la proyección vamos a tener una charla, y más tarde vamos a tener la proyección de Cadáver Exquisito y charla con su directora, Lucía Vasallo, y su director de fotografía. Muchísimas gracias.